Está con nosotros Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima, que tiene una cara como la que corresponde a las circunstancias, ¿no? No, te lo digo en serio, Hernán, porque la cosa está crítica, ¿no? Para Susana Villarán, ¿no? Bueno, buen día, Nicolás. Bienvenido. Yo, la verdad es que quisiera leer una noticia del 24 de noviembre que dice: dictan orden de detención para Susana Villarán. Poder Judicial alista prisión preventiva de 9 meses. Según fuentes confiables de Fiscalía, ¿no? Tal como también ha salido un medio de comunicación el día de ayer. Desde noviembre hasta la fecha no ha pasado ningún pedido de prisión preventiva. El día de ayer hasta el día de hoy tampoco, de manera que... Claro, hay un rumor en ese sentido, y lo que yo entiendo es que la información que salió prematuramente de alguna fuente del Ministerio Público, lo que hizo más bien es crearle dificultades a la investigación que estaba haciendo el Ministerio Público. Absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que, primero, que no se puede hacer noticia o especulación de parte de una fuente que, bueno, si nos remitimos a la noticia de noviembre no es nada confiable, ¿no? Porque si es la misma fuente de noviembre y se utiliza ahora en enero... Claro, pero lo que sí se hizo fue dictar el impedimento de salida del país, ¿no? Sí, pero entre eso y la prisión preventiva hay años luz de distancia, ¿no es cierto? Porque la prisión preventiva además significa que una persona sin sentencia, ¿no es cierto?, en plena investigación, entre a la cárcel. El impedimento de salida del país es que en el marco de una investigación tú simplemente no puedes salir. Digamos, son dos figuras legales distintas, de manera que yo creo que lo que debe primar aquí es que la investigación avance. Ahora, el tema es que lo que se supone que se ha avanzado en la investigación desde ese momento hasta ahora es, primero, que ha llegado y sigue llegando información de Andorra y de otros destinos donde supuestamente se abrieron cuentas que no tienen una justificación, ¿no es cierto? Como el señor Prado, como en el caso del señor Prado. Lo segundo es que hay información sobre movimientos bancarios de la propia Susana Villarán, es lo que se ha tenido conocimiento. Y que además, como se ha autorizado el levantamiento el secreto de las comunicaciones, hay información, ¿no? Además de la información que entiendo se está sumando y se va a sumar en los próximos días de los colaboradores eficaces, que no sabemos si son solo brasileños o si hay alguien más, ¿no? Pero el tema es el siguiente. O sea, ¿qué dice Susana Villarán sobre los 3 millones y el pago a la campaña? O sea, ¿acepta que eso ocurrió finalmente o no? Bueno, eso lo tendrá que responder Susana Villarán. Entiendo que está en el marco de la investigación. Pero ustedes, que eran parte del movimiento, o ya no existe el movimiento, ¿cómo era que se llamaba? Fuerza Social. Fuerza Social existe como partido. De hecho, ella ya no es parte del partido hace varios meses, ¿no? Ella renunció a inicios del 2014, si mal no recuerdo, no, incluso antes de culminar su periodo como alcaldesa. Ella se aleja de Fuerza Social, después toma la decisión política de ir en la plancha con el nacionalismo, ¿no es cierto?, en una decisión personal cuyas responsabilidades ella asume. Es decir, Fuerza Social no fue parte ni de esa campaña, ni la acompañó en esa decisión. Ella ya se había alejado del partido. Por lo que puede responder Fuerza Social y los regidores de izquierda en todo caso, y en realidad todos los regidores, porque hay que establecer una diferencia en cómo se aprueban las concesiones público-privadas en el gobierno nacional y en las municipalidades. En el gobierno nacional la concesión está en manos de un funcionario designado por el gobierno, que es Proinversión, ¿no es cierto? Entonces es un funcionario contratado, designado a dedo, que evalúa las propuestas público-privadas y se toman decisiones en ese sentido. En el caso de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, quien toma la decisión de aprobar las concesiones no es la alcaldesa ni el gerente, es el consejo, compuesto por la variedad de expresiones políticas que ahí hay. En ese caso estaba la izquierda, el PPC, Solidaridad Nacional, los evangélicos, Somos Perú. Ustedes dicen que entonces que todos son responsables de la suscripción de esas comisiones, de esas concesiones, porque, o sea, la relación que se hace, sin importar qué fue primero y después, es que la gente de Odebrecht y la gente de OAS no toma decisiones de respaldar determinadas campañas electorales o en el caso de la revocatoria por simpatía política. Es gente de negocios, y lo que está haciendo es negocios y está invirtiendo, ¿no es cierto?, para lograr algo a cambio. A ver, vamos. ¿No? ¿Qué es el lograr que te den una concesión, el mantener una concesión, el mejorar una concesión, el lograr adendas de esa concesión, el proteger una concesión de cualquier amenaza? Por eso, creo que es transacciones lo que ellos están haciendo. Creo que es importante establecer la línea de tiempo. La revocatoria se da en marzo de 2017. El 31 de octubre, perdón, marzo 2013. El 31 de octubre del 2012, el Jurado Nacional de Elecciones dice, va a haber revocatoria, ¿no es cierto? Muchos meses antes,
en abril o mayo del 2012, cuando no había revocatoria en curso, el Consejo aprueba la concesión Rutas de Lima, que no tiene ninguna adenda. Ojo, solamente tiene el contrato original firmado en la gestión de Susana Villarán y actualmente sí hay una renegociación en curso que el alcalde Castañeda no ha querido transparentar y que incluso se habla para poder sacar el peaje de Puente Piedra en aumentar años o en reevaluar el costo de los peajes actuales. Entonces, si partimos de esta premisa de que el supuesto aporte en el marco de la campaña de revocatoria está en el contrato de concesión, tendríamos que remitirnos a la decisión del Consejo, que lo hace además a sabiendas de cuál es la fórmula financiera de la concesión. Es decir, cuando el Consejo aprueba la declaratoria de interés y la adjudicación de la concesión, en este caso a Rutas de Lima. Pero ¿qué es lo que tú dices, Hernán? Que no hay manera de asociar digamos, los aportes financieros a las campañas que pueda haber hecho o puedan haber hecho las constructoras brasileñas con decisiones que se tomaron en la municipalidad por parte de la gestión de Susana Villarán. Lo que yo digo que es atribuible a todos. No, lo que es que claramente hay una diferencia entre una decisión de un funcionario contratado por el gobierno nacional, designado por quien ejerce la presidencia en ese momento, a una decisión que le compete a un espacio de control político como es el Consejo Metropolitano. Pero igual, o sea, a mí lo que me llama la atención es decir, hay una campaña por la revocatoria, entra un montón de plata en esa campaña, aparece Fabre, aparece, ¿no es cierto?, Anel Tausen, que siempre ha estado asociada, o aparentemente ha estado asociada a estas campañas de Fabre, ¿no es cierto? O sea, prácticamente le quitan al movimiento que era el que representaba a Susana Villarán el control de la campaña por la revocatoria. Es decir, nada de eso les llamó la atención a ustedes de que algo extraño estaba pasando. A ver, hay dos planos en todo caso, ¿no? Y por eso creo que la hipótesis que maneja Fiscalía de que este supuesto aporte está estrictamente vinculado a la concesión, me parece que tendría que remontarse a la decisión del Consejo, ¿no es cierto? En el Consejo no solamente están los regidores de Susana Villarán, está el PPC, están los regidores de Solidaridad Nacional que promovían la revocatoria. O sea, los regidores del partido que promovía la revocatoria quedaron las condiciones para un supuesto aporte a favor de vencer la misma. No tiene ninguna lógica. Entonces creo que hay que separar en todo caso la investigación en el marco de si el contrato de concesión y si las condiciones del mismo supusieron una condición lesiva a la ciudad, que es un marco de investigación, y lo otro determinar finalmente por qué es que se dieron estos aportes. Repito, si estos aportes están estrictamente vinculados al contrato, hay que remontarse a la decisión del Consejo. Ahora, ¿y cómo explicas tú la versión de este señor Prado que dice que él llenó un documento con su firma, puso su pasaporte y no sabe qué uso le dieron? Uy, eso no tiene ninguna explicación. Ahora, esa situación se da después de la campaña revocatoria, ¿no? O sea, esos aportes o esa supuesta coima no estaba... Alejandro Toledo le han estado pagando por la parte de los 20 millones años después de la realización. Claro, pero en el caso de Alejandro Toledo es una decisión de un funcionario designado por su gobierno. En este caso es una decisión del Consejo, que es un espacio... Claro, pero es una decisión del Consejo que promueve, quien tiene la gestión, que maneja toda la información. O sea, me parece, en fin. Ahora, hay una información que ha publicado el diario Expreso. Las actas de esa sesión de consejo, los más entusiastas eran el regidor Villena, que ahora despotrica contra la concesión, que decía que toda su bancada iba a votar a favor, el regidor Danós, ¿no es cierto?, el esposo de la señora Juárez, diciendo que este era un buen proyecto y que incluso él se había reunido con el gerente municipal a tratar algunas particularidades del contrato, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la responsabilidad de la concesión como tal fue una decisión tomada por todas las fuerzas políticas que componían el Consejo Metropolitano, y ahí hay una responsabilidad del voto que los regidores dimos en ese momento. Es por eso que yo señalo la responsabilidad del voto que di en ese momento. Yo no podría votar en ese momento a favor y después decir, no, la concesión estuvo mal, el contrato estuvo mal, como varios regidores que en ese momento eran de oposición, hoy salen. Entonces creo que hay que entender la particularidad de una decisión de una concesión dada en los gobiernos locales. Ahora, ¿por qué la decisión de entregar esas concesiones y en las condiciones que sean? Porque eso, ¿cómo se manejaba? Lo manejaba EMAPE, ¿no es cierto? EMAPE lo manejaba y de hecho, si hubiese querido hacer la cantidad de obras que se hacían en la concesión, EMAPE no tenía cómo hacerlo en el plazo Ya, pero ¿cuánto dinero invirtieron las concesionarias en hacer obras? O sea, ¿cuánto de lo que se metió no vino del propio pago del peaje o de créditos adquiridos a partir de tener la concesión? A ver, pero es que este es un contrato, una concesión. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que se ha hecho? O sea, ¿qué justifica realmente que le entregues esa concesión?
En términos reales, porque hemos descubierto en montones de casos que las benditas asociaciones públicos-privadas, el gobierno, o sea, fíjate nomás, ¿no es cierto?, el aeropuerto de Chinchero, donde el Estado pone el terreno, el Estado pone el movimiento de tierra, y el Estado pone la mayoría de la plata y el Estado se endeuda. Entonces, ¿qué cosa hace el privado? Ganar plata. O sea, pero creo que por la mayor cantidad de años que sea posible. De acuerdo, pero es un despropósito comparar pues, la interoceánica, donde no pasa ningún camión, con la concesión de las 3 principales vías de acceso a la ciudad. O sea, o estamos en contra de que había en efecto mejorar la carretera central. Eso nadie lo discute, que era necesario. El MAPE no tenía, está pendiente todavía de hacerlo. El MAPE no tenía las condiciones financieras para hacerlo. No había, no se podía. O sea, considerando la cantidad de recursos que significaba, tendríamos... Ahora, ¿se pueden anular o no esas concesiones? ¿Por qué no? Bueno, entiendo que hay un tema en el marco es decir, si se acredita que se pagaron comisiones ilegales para la suscripción de esos contratos, los contratos son nulos. Ah, por supuesto. Eso es lo que tiene que demostrarse. No sé por qué le tienen tanto miedo a eso. Si Odebrecht pagó una comisión, es decir, si el señor Prado cobró, y esto tiene algo que ver por esta claro, si se generó una situación lesiva a la ciudad, ese contrato no tiene validez. Porque tiene un origen, no sé cómo le dicen los abogados, írrito. O sea, ahí hay una transacción. Pero habría en todo caso que esperar a que se determine ello. Lo que sí me parece un poco demagogo es que salgan algunas voces a decir, ya está demostrada la corrupción, entonces hay que anular los contratos. Eso no es serio, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar que la investigación determine conclusiones. El diario Expreso ha publicado hoy día que cuentas de Villarán no cuadran. Dice, según Ibope habría pagado 4.800.000 soles de publicidad cuando solo desembolsaron 1.408.000. Y la asociación encargada de los gastos de campaña da otra cifra, que es 1.064.926. Bueno, pero esa información no es nueva, es decir, desde hace rato, incluso en la Comisión Lavallato del Congreso, ya cuando la presidía, entiendo, el congresista Pari, había una observación a la rendición de cuentas que había dado la campaña, que era 1.600.000, a lo que se manejaba por conceptos de publicidad. De ahí los medios de comunicación, porque, digamos, en el marco de la campaña por la revocatoria, tanto el sí como el no invirtieron en publicidad en televisión, en radio, tendrían que transparentar quiénes hicieron esos contratos, cuánto se pagó por esos comerciales y dar esa información a la Fiscalía. No va a ocurrir, nadie de la gente que haya tenido que ver con la suscripción de los contratos de concesión, que haya participado en la campaña de la revocatoria, va a decir, bueno, yo voy a contar todo lo que pasó. No hay nadie que esté dispuesto a decir, vamos a colaborar con la justicia. Bueno, yo creo que las investigaciones están avanzando y ahí cada uno... Pero hay una diferencia, hermano, bien importante. Una cosa es que la justicia te descubra y otra cosa que... No, por eso le digo porque están a tiempo, porque si hay algo que la justicia vaya a descubrir va a ser peor para ellos. Va a ser peor para ellos. Es decir, resulta absolutamente razonable. El señor Prado le aparece una plata ahí en una cuenta de Andorra y él dice que es un papel que él firmó con su pasaporte y no sabe cómo llegó ahí, no se lo cree ni él mismo. No aparece plata, aparece una cuenta que no tiene depósito. Pero no se lo cree. Pero es cierto que ahí... Pero ni él mismo se cree. No, esa explicación es fabulosa, es increíble. Es cierto que tanto el señor Prado como el señor Castro, que finalmente admite que él concuerda una reunión con gente de Odebrecht donde participa el señor Prado, no se está contando toda la verdad. Y es cierto que ahí hay una explicación que es absurda y es contradictoria incluso entre estas dos personas, ¿no? Porque uno dice, él me llevó, el otro dice, yo lo acompañé, entonces... Claro, el problema es que eran personas cercanísimas a Susana. Es bien difícil que Susana diga, porque eso es lo que dicen todos, ¿no? Él era, van a terminar siendo como las ratas de Alan García, ¿no? Que del flautista de Jamelín, rodeado de ratas, así que hacían cosas que él no sabía, no se enteraba, no se da cuenta. También es cierto que esas reuniones y esa cuenta son posteriores al proceso de revocatoria, ¿no? Y tendrían que establecerse finalmente por qué es que se dieron estas reuniones, por qué es que se abre esta cuenta en Andorra cuando la campaña había terminado, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay información que ellos debieran dar, yo sí estoy de acuerdo con ello. Muchas gracias, Hernán Núñez, por estar con nosotros esta mañana.